ya tenemos aquí nuestra simulación. Entonces recuerden que por un lado tenemos aquí el transistor. Alguien podría decir que tal vez se podría conectar esto directo, cada uno directo a la alimentación, y es correcto, pero recordemos que el consumo de energía de cada uno de estos cada LED más o menos puede llegar a consumir entre 10, 15, 20 miliamperes aproximadamente. Y hay unas versiones de displays de 7 segmentos que son azules ultra brillantes, que se ven muy bonitos, la verdad. Y esos pueden consumir más, ¿no? Pueden llegar a consumir hasta 30 miliamperes. Entonces, más o menos, cada salida de un PIC puede llegar, y se puede consultar en la hoja de especificaciones, a dar hasta 40 miliamperes. Es así ya, y eso ya es muchísimo. Entonces, si nosotros, cada LED ocupa ya de perdida 10 miliamperes, entonces si tenemos los 8 segmentos prendidos, pues necesitaríamos 80 miliamperes. Entonces, no lo prenderíamos bien, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí la ayuda del transistor para drenar corriente de nuestra fuente. Bien, entonces buscamos aquí, que ya lo había hecho ahorita, y aquí está, ¿no? El hexadecimal a las 5:31 p.m. del día de hoy. Lo abrimos y ejecutamos, y entonces ahí está. Recordemos que si no hay nada en el selector, pues no se activa, a pesar de que evidentemente pues esta parte está haciendo la etapa de muestreo, de muestra, ¿no? De multiplexado, esa nunca se detiene, justamente porque es la primera etapa, y ahí para no detenerla nunca el multiplexado, pues hacemos esa parte de que no se muestre nada, pero la realidad es que se están mostrando espacios, ¿no? Bien, entonces empezamos, la activamos y ahí está, ¿no? Entonces ahí empieza justamente el deslizamiento. Están todas nuestras letras que definí. Y ahí está. Entonces termina el mensaje. Bien podría inmediatamente empezar con la M, o si no, hay un par de errores que hay que ver. Pero bueno, entonces lo mismo, ¿no? Si nosotros apretamos esto, regresa desde el principio. Si nosotros le quitamos esto de aquí, se queda justamente en la misma posición que ya habíamos marcado nosotros. Entonces, bueno, pues con eso básicamente es la parte de la marquesina. Entonces, ¿alguna duda? No, profe. No, Inge. Entonces, nada más aquí, esas dos cositas que aparecen ahí extras son elementos basura, seguramente en algún momento en el programa. Y son 34 posiciones. 1, 2. Ahí, seguramente ahí hay un error en eso. Pero bueno, no es de gran importancia. Ok. Bien, entonces si no hay duda, pues vamos con el último ejercicio del día de hoy. Y bien, entonces ya vimos justamente estos procesos en los que yo puedo cambiar ¿cómo decirlo? En cualquier momento cambiar la función o interferir en el funcionamiento. Vimos también la clase pasada que pudiera haber elementos en los que yo no o necesito que forzosamente termine de hacer mi proceso. No importa, no sé, en el momento en el que cambie un sensor o algo así, no haya fuerza que lo detenga y forzosamente termine o culmine de hacer el proceso. Sin embargo, pues resulta que en la industria existen ambos.
existen tanto y sobre todo combinados. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver un proceso mixto, que es el de una mezcladora. Es un ejemplo que se los puse a mis alumnos de automatización. Entonces, aquí está. Es una mezcladora y, por ejemplo, este programita, o bueno, se puede resolver de una manera más práctica si programamos con PLCs. Ahí, por ejemplo, los PLCs, si lo programamos a través de, primero hacemos graph sets y después hacemos directamente ¿cómo se llama? Del graph set partimos a la programación en diagramas de escalera, pues resulta ser bastante sencillo resolverlo. En el caso del microcontrolador, si fueran puras cosas series, puras series, es decir, que se abre esto, se cierra, se abre esto, se cierra, abre esto, se cierra, o sensa esto y abre esto y así, sería más fácil. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos procesos mixtos? Es decir, que yo necesito que haya algo que esté ahí corriendo y que no, en un periodo determinado de tiempo, no cambie, o en su defecto, que pudiera cambiar en el momento en el que algún sensor se activa. Entonces, en el caso en el que no queremos que cambie, es decir, se activa por alguna razón, y si hay algún cambio en los sensores, incluyendo cualquier sensor, este proceso va a ser continuo hasta que pase algún determinado tiempo o algo pase. Entonces, el proceso es más o menos de la siguiente manera. Nosotros tenemos aquí una mezcladora. Es una mezcladora de chocolate. Puede ser de lo que sea, puede ser química. Y el proceso consiste en lo siguiente. Yo tengo aquí un... Bien, consiste en lo siguiente. Yo tengo un push button que no es visible aquí, que comúnmente es un botón de inicio. Esos botones de inicio industriales se ven más o menos de esta manera. Y entonces la idea es que cada vez que yo lo apriete, se tiene que dar inicio a un ciclo completo, el cual consiste en yo aprieto mi botón y entonces comenzamos a llenar este recipiente que tenemos aquí, lo empezamos a llenar. Lo empezamos a llenar. Entonces vamos a suponer que el líquido que viene de la válvula 1 es leche, por ejemplo. Entonces por aquí viene leche. Entonces, en cuanto yo presiono mi botón, se empieza a llenar nuestro recipiente, ¿no? Entonces se empieza a llenar. Y el punto es que cuando se alcance un nivel de llenado predeterminado, es decir, que primero se active este y después se active este sensor, cuando lleguemos a ese nivel de llenado, la leche debe de dejar de circular. Entonces cerramos esta válvula. Luego hacemos que una vez que se sense ese nivel a través del sensor S1B, lo que se hace es, ya cerrada la válvula, entonces la banda M1 arranca y esta banda, vamos a suponer que tiene trozos de cacao y empieza a verterlos. Se empieza a llenar y una vez que se llegue a que el sensor S1A detecte que todo ya está lleno, es decir, que ya tenemos la suficiente cantidad de leche y la suficiente cantidad de cacao, entonces lo que sigue es cerrar, o más bien detener, perdón, nuestra banda. Y ya que tenemos detenida nuestra banda, entonces lo que sigue es empezar el proceso de mezclado. Es decir, se activa esta paleta, que es una mezcladora, empieza a girar
y entonces empieza a hacer este proceso de mezclado. La diferencia es que esto no se necesita detener. Quiere decir que esto debe de estar activo un tiempo 1. Transcurrido ese tiempo 1, entonces se para y lo siguiente es esperar a que, más bien, se para ese motor M3 y lo siguiente es echar a andar esta banda. Esta banda transporta recipientes y una vez que la banda detecte que ese 3 está ahí, está activo, quiere decir que hay un recipiente. Separa la banda, haciendo que el recipiente justamente quede por debajo de nuestra mezcladora. Y en cuanto separa la banda, entonces lo siguiente es comenzar a llenar nuestro vaso. Es decir, se abre Y2. Se abre la válvula Y2 y en ese instante se empieza aquí a llenar nuestro recipiente. Cuando el sensor de llenado S2 detecte que ya se llenó, en ese momento se desactiva Y2 y se prende nuestra, se prende nuevamente nuestra banda sacando el producto. Entonces, una vez que se inicie ese proceso de sacar el producto, no se debe de detener la banda. Entonces, igual, esto es a través de un tiempo T2, que se define ahí en el texto. Y bueno, en cuestiones del texto, pues ese tiempo T1 y ese tiempo T2 nos dice que son el primero es 5 segundos, aquí lo tenemos, 5 segundos, y el siguiente es por 4 segundos, y ya está. En el momento en el que haya transcurrido los 4 segundos que funcionó la banda M2, entonces se tiene que volver a apretar el botón para reiniciar todo el proceso, ¿no? Pudiera ser que se pudiera hacer un poquito más complejo y hacer que esta se active hasta que nuevamente S3 vuelva a detectar y todo eso se haga de manera automática, se llene en automático cada uno hasta que se detecte que S1C está en 0 o los 3, quiere decir que ya se acabó, hay que volver a hacer la combinación, pero ahorita lo vamos a hacer un poquito más sencillo, entre comillas. Bien, entonces ese es el proceso. Ya que tenemos definido el proceso, entonces vamos a ver. Hasta ahorita hemos combinado o hemos visto nada más procesos individuales, es decir, por un lado tenemos el proceso que nada más incumbe a un while, se hace algo dentro del while, o un if, se pregunta algo en el if y se ejecuta lo que esté dentro o en lo que esté en el else. O sea, a final de cuentas, son procesos, es decir, los ciclos while, el ciclo for, la condicional if, todos hasta ahorita se han utilizado simple y sencillamente de forma independiente. Pero la pregunta es, ¿cómo se podrían combinar para hacer esto? Recordemos que el microcontrolador es completamente secuencial, entonces puede ser que si yo necesito detenerme en algún punto, ¿cómo haría para que no entre en ninguna otra, en otra secuencia, pero me mantenga siempre esperando la secuencia que yo quiero? Es decir, déjenme abrir aquí ahorita el OneNote. Entonces, a ver. Puede haber, aquí otra vez. En las secuencias anteriores que habíamos visto estas dos que son independientes, ¿no? Habíamos visto una en donde iniciábamos con una bandera, con un bit que se ponía en alto, y era el for, el ciclo for, y yo les había dicho que en esta secuencia me mantenía cíclicamente hasta que terminara, se concluyera y podía avanzar. Entonces, más o menos era de ese estilo, ¿no? Entonces, aquí no importaba lo que pasara afuera con los sensores, no importaba nada hasta que concluía el for
se podía manipular al programa, por así decirlo. Por otro lado, vimos la anterior, que ahora lo teníamos dividido. Teníamos secuencias y íbamos en una, después pasábamos a otra y después a otra y así, ¿no? Nos íbamos una por una para dar la impresión de que las secuencias se activaban al mismo tiempo. En este caso, el multiplexado, por ejemplo, el despliegue, del mensaje o el contador como tal, ¿no? La parte que lleva la cuenta y demás. Entonces iba uno a uno, siempre entraba, ¿no? Y preguntaba si entraba y hacía, ¿no? Y así se iba. Pero ¿qué pasa si yo necesito combinar ambos? Necesito que en algunas partes lo haga así y en otras partes no. En otras partes lo haga como en el for, ¿no? Que forzosamente hasta que llegue ahí eh, se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí agregarle algo semejante que es este que va así, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, y aparte de eso, esperar aquí, esperar aquí sin regresar a estas. Esa es la parte complicada. Porque bien, a lo mejor alguien puede pensar, ah, pues sí, hago esto, hago esto, hago esto. Si todavía no lo he hecho andar, no lo hago. Y vuelvo a repetir esto. Pero ¿qué pasa ahora si lo que yo quiero es hacer, por ejemplo, una combinación en donde se haga algo de este estilo, pero aparte tenga varios de estos también, ¿no? Y entonces te diga, ah, pues yo tengo esta parte que puede ser, digamos, multiparte, bueno, testear, pero combino aquí algo que forzosamente debe de ejecutarse una vez, combino aquí otro que se debe de ejecutar una vez, aquí uno que se debe de hacer, que se puede hacer si quiero. Si yo lo hago como en el microcontrolador convencional, entonces haría si este no está hecho, no lo hago, si este no está activo, no lo hago, si este está activo, lo hago. Y así me voy preguntando una y otra vez hasta que este esté activo y entonces cuando este está activo me quedo aquí. Pero ¿qué pasa? Termino este se concluye y entonces vuelvo a preguntar por si no está activo me salto y entonces hago y vuelvo a preguntar si está activo este de acá. Pero ¿qué pasa si ahora lo que yo quiero es un poquito más complejo en el sentido del micro? ¿Qué pasa si yo te digo, ¿sabes qué? Quiero que hagas este primero, este después y este después. Pero no quiero que te saltes ni te regreses. Entonces, es decir, inicias y hasta que termines pasas al 2 y hasta que termines el 2 pasas al 3. Para el microcontrolador eso puede ser un poquito complicado porque vamos a suponer que yo inicio con el 1, la termino y no está, no está activa, no está activa, no está activa. Lo común que haría el micro es regresarse en el ciclo while y volver a hacer esta. Pero a lo mejor te digo, ¿sabes qué? Yo necesito que por cada ciclo se ejecute una sola vez. Y entonces ahí, ¿cómo le hago, no? ¿Qué es lo que se podría hacer para que se ejecute una vez y me quede aquí, digamos, esperando a que una vez que ejecuto eso, quedarme aquí? Necesito un ciclo que me haga quedarme aquí para avanzar, otro ciclo que me haga aquí, quedarme aquí para avanzar y otro ciclo aquí que me haga perder el tiempo aquí para avanzar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que básicamente nos pide la mezcladora. Una vez que yo aprieto el botón, es esta parte, aquí yo la aprieto, hago la 1 con sus sensores y demás, pero hasta que un sensor no se active, necesito quedarme aquí esperando para activar el proceso 2 y hasta que algo pase, me necesito quedar aquí para pasar al proceso 3 y así respectivamente. Y entonces eso es lo que vamos a hacer, a resolver este problemita. Entonces igualmente voy bueno, más o menos sí me explico de las diferencias entre uno y otro de lo que hemos visto. Sí, Sí, sí. ok. Sí.
Bien. Entonces, bueno, para este programa, pues vamos a partir así completamente en blanco. Entonces, pues vamos a definir ahora variables. Tenemos primeramente, nada más voy a copiar la cabecera de acá arriba. Yo nos define, voy aquí a chacalearme. Entonces, lo primero que tenemos es, esta es la C, es mi mezcladora. Mezcladora. Ok. Bien, entonces, por un lado tenemos los sensores. Eso es lo importante. Tenemos los sensores que son nuestras entradas. Entonces, vamos a definir en dónde están conectados nuestros sensores. Entonces, bueno, cuando la primera vez que esto, pues lo hice así al azar. Y entonces, el sensor S1A, que recordemos que es este de acá, que son estos S1A, S1B, S1C. Es que ahora tenemos este. Entonces tenemos el S1A, el S1B, el S1C, que son los que están siempre verificando la cantidad de llenado. Entonces, pues es lo que voy a hacer. Voy a definir mi sensor S1A para tener un poquito más de facilidad en su manejo, y ese pues lo puedo conectar en el puerto B en el bit 0, por ejemplo. Entonces lo mismo voy a hacer para ese 1B. Sigue sin verse, Inge. Caray. Bueno, así. Entonces, recuerdo, bueno, ok, les muestro otra vez los sensores S1A, S1B, S1C, que son los de la tolva, y entonces, bueno, vamos a ponerle aquí la función de cada uno de los puertos. Se los voy a asignar en el que yo quiera. En el puerto B, bit 1, por ejemplo, y S1C. En el puerto B, en el bit 2 del puerto B, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya tengo. También tenemos el S2 y el S3, ¿no? Que son este de aquí y este de acá, que es el de posición y de nivel de mi recipiente que está en la banda. Entonces, igualmente, pues le pongo S2 y ese pues lo voy a definir en el port B igual, pero pues en el bit 3, ¿no? Y finalmente en el otro, en el bit 4, y ese va a ser S3. Entonces ya está. Tenemos nuestros sensores que son nuestras entradas. Le voy a poner entre paréntesis, entradas. Y ahora lo siguiente es, también tenemos otra entrada, sí cierto, que es el botón de inicio. Entonces acá igual otro define. Voy a utilizar otro define. Y es el botón de inicio y pues le voy a poner push. Que es el botón, ¿no? Con el que se inicia, y pues ese va a ir en el port B y en el 5. Y ahí está. Bien, por otro lado puedo definir ahora las salidas. Entonces vamos a definir aquí salidas, ¿no? Entonces, pues recordemos que las salidas son nuestras electroválvulas, que son las encargadas de dar el paso o no a los líquidos, y los motores. Entonces, pues vamos a poner ahora el define. Ahora lo voy a hacer en el motor M1. Y eso va a ser en el puerto B0. En el B0, pero del puerto D, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digo, se pudiera ocupar el resto del puerto B, pero bueno, decidí separarlo. Pero no importa. Entonces, lo mismo hago para el motor 2 y para el motor 3. Para el motor 2, para el motor 3 y para las electroválvulas. Entonces, tengo el motor 1, tengo el motor 2, tengo el motor 3, que van al bit 0, al bit 1 y al bit 2. Bien, ya lo tenemos ahí. Y nuestras electroválvulas Y1, Y2.
Y esos pues van a ir conectados al bit 3 y 4. Y ya está. Entonces ya tenemos nuestras variables principales. Bien, entonces ahora voy a definir otras variables, las voy a definir aquí. Y estas variables van a ser... ¿Cómo? ¿Las dos son Y2? Ah, no, tienes razón, es Y1 y Y2, que son las electroválvulas. Gracias. Bien, y ahora voy a definir pues que estas variables que definí estén todo apagado, es decir, pudiera ser como Y1 o M1 igual con 0, es decir, que todo esté apagado, ¿no? M2 igual con 0 y M3 también igual con 0. Y que también las electroválvulas estén apagadas. Bien. Bien. Antes de eso, así claro, los tris. Pues definir a través del registro tris que el puerto D sea configurado como una 0x00. Entonces eso es definido como una salida, porque evidentemente es el que va a controlar nuestras salidas. Y por otro lado, el tris B como entradas. Ahí me equivoqué. Aquí es FF. Y ya está. Bien. Voy a definir unas variables que nos van a ser útiles y que comúnmente se llaman banderas. Estas banderas nos ayudan a saber, por ejemplo, cuándo se completó un ciclo. O sea, por ejemplo, si estoy acá, si estoy en el 1 y lo ejecuté y necesito perder el tiempo entre el 1 y el 2 para pasar al 2 sin regresarme, entonces necesito banderas. Las banderas son las encargadas de indicarme cuándo sí o cuándo no pasar. Entonces voy a declarar una cantidad de banderas, que más o menos la cantidad de banderas está relacionada con el número de estados que se tiene, es decir, cuántos procesos o subprocesos se tienen. Entonces lo voy a definir así directamente como banderas. Y pues va a ser lo mismo. En este caso, pues, por la cantidad de subprocesos que se tiene, que es el del llenado de la banda, de la tolva, perdón, a través de primero la leche, después el cacao, después la mezcladora. Después de la mezcladora tendríamos que la banda corre y finalmente se detiene, ¿no? Entonces, tenemos alrededor de 5 procesos. Entonces, bandera 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Bien, entonces ya definimos nuestras variables, que son la parte más importante. Ok. Entonces, lo siguiente es, pues, definir el ciclo while de siempre. Definimos el ciclo while, que es el infinito. Y comenzamos. Entonces, según lo que nos dice el proceso, la primera parte es, si apretamos el push, entonces quiere decir que se da inicio a todo el proceso. Entonces, lo primerito es if push igual con 0 o con 1, ¿no? Ya dependiendo en qué configuración esté el botón, ¿no? En push pull o en push down. Entonces, creo que originalmente lo puse en push down. Entonces, si se apretó el botón, entonces arrancamos, digamos que con todo el ciclo. Entonces voy a abrir esto y voy a cerrarlo hasta abajo. Porque recordemos que si yo lo cierro inmediatamente, querría decir que pudiera volver a entrar, como acá lo puse, pudiera volver a entrar al primer proceso aquí y después ir sondeando cada uno, pero yo no quiero. Entonces quiere decir que
cada condición, cada ciclo se debe de repetir una sola vez lo que se va a ejecutar. Entonces, por eso cierro el if hasta abajo porque sé que lo aprieto y hasta la siguiente vez que lo vuelva a apretar va a ser simple y sencillamente porque se va a reiniciar el proceso. Si yo lo aprieto otra vez ese push durante cualquier parte del proceso, no se va a reiniciar, no nada. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo que se haga secuencialmente todo este proceso y que no se afecte el botón, o sea, es decir, no haya un reinicio. Entonces, por eso lo estoy cerrando hasta abajo. Entonces, lo voy a poner acá. Entonces, si apretamos el push, entonces, inicialmente nos decía que se activaba nuestra válvula Y1. Entonces, la activamos. Ya está, la activamos. Entonces, después venía lo siguiente. Bueno, aquí sin querer le puse un... Y después de que se empezaba a llenar según esto, se tenía que llenar, tenía que pasar por S1C, tenía que pasar hasta llegar hasta S1B. Si los dos estaban activos, entonces cerraba la válvula Y1 y se empieza con la banda M1. Entonces, quiere decir que lo siguiente es empezar con otro if. Entonces, si S1B es igual con 1, es decir, se activa, y recordemos que la condicional es doble ampersand, la condicional AND, o es S1C es igual con 1 también, es decir, si los dos están activos, entonces pasaría al siguiente proceso. Bien, entonces cierro esto hasta acá abajo, igualmente. Aquí lo cierro. Y entonces el siguiente proceso es cerrar la válvula Y1 y empezar con la banda o prender la banda. Era la banda M1, ¿no? Sí, M1. Entonces se apagaba y se prendía M1. Pero bien, si nosotros lo hacemos así, así como lo tenemos, aquí hay un pequeño problema. Vamos a suponer que solamente queremos estos dos estados. Es decir, se activa inicialmente, se presiona el botón, se despresiona el botón y entonces, ¿qué va a pasar? Okay. Se aprieta el botón, es decir, que esta condición se activa. Se activa mi electroválvula y aquí viene un problema bastante gigantesco. Como es un botón push button, quiere decir que yo lo aprieto y se activa esto, sí, pero en algún punto esto de aquí, yo ya tengo que mi push esté en 1. Entonces, si yo lo dejo de esta manera, ¿qué va a pasar? Se activa Y1 y vamos a suponer que no están activos todavía estos. Estos sensores no están activos y por tanto yo no puedo pasar acá. Como yo apreté el botón y inmediatamente lo dejé de apretar, quiere decir que el programa va a preguntar por esto, no se cumple, no hay nada acá y va a regresar aquí a preguntar. Y el problema de dejarlo así entonces es que, pues resulta que como es un push button, el botón ya no está apretado. Entonces quiere decir que está en 1 y entonces nunca va a volver a reingresar a esta condición. Porque es un push button, porque es un push que cambió de estado rápidamente. Entonces, eso es lo que les decía. Si hubo un cambio en el sensor o en alguna parte, pero yo necesito que se siga haciendo lo mismo en la parte en la que me quedé, es decir, aquí, esperando a que se active. Si yo lo dejo de esta manera, pues resulta que se desactivó el botón y aunque lleguen a ser 1 y 1 estos dos sensores, como el microcontrolador ya no puede reingresar aquí,
pues resulta que todo lo que esté aquí adentro jamás se va a realizar. Entonces, pues eso es un problema, ¿no? Porque aunque se activen los sensores, no se realiza y solamente me quedé con esto ahí activo, ¿no? Bien, entonces para solucionar eso hay dos formas. La primera es con se puede utilizar a través de un diagrama de estados y se puede programar por estados, claro. Y se puede, está bien. Otra forma es utilizar banderas, es decir, en lugar de hacer que el microcontrolador pregunte, ejecute, pregunte, salga de las condiciones y regrese acá, entonces, de alguna manera hacer que pregunta, ejecuta y se quede aquí esperando. Y no avance más para que no salga de las condiciones. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de los while con banderas que se pone así. Entonces yo quiero que esté ahí ejecutando la instrucción y lo voy a poner así. Entonces, si originalmente recordemos que mis banderas están en 0. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí un while que haga que mientras bandera 1, que es mi primer estado, sea igual a 0, entonces se ejecuta y lo voy a sacar como mucho después. Entonces, ¿qué va a pasar? Originalmente, bandera estaba en 0. Entonces, quiere decir que aunque el botón regrese a 1, aquí, ahí, voy a ponerlo aquí. Aunque el botón regrese aquí a 1, pues resulta que con este while, como la condición bandera está constantemente en 0, quiere decir que ahora va a estar aquí adentro, preguntando sin problema si ya se cumplió esto o no. Porque siempre un ciclo while, recordemos que mientras esta condición se cumpla, es decir, que bandera 1 esté en 0, va a ser que este ciclo que va de aquí hasta acá va a estar ahí. Y la realidad es que como estos no se han activado, la realidad es que va a ir de aquí. Como sigue activo, regresa aquí. Entonces, la realidad es que solamente va a estar aquí, preguntando una y otra vez si se activaron o no. De tal manera que estoy aquí y nunca regreso al principio. Entonces, eso es un while por bandera. Creo que en el apunte también los llama algo así como fantasmas, algo así. Bien, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Qué dijo qué función realizaba en sí la de bandera? La función que realiza en realidad es hacer que el microcontrolador no salga de este if, del primerito, sino que se quede aquí. ¿Por qué? Mejor reiniciamos otra vez, ¿no? Porfa, y ya lo explico con más detalle, porfa.